Preparados para una inmersión en un lugar donde la belleza salvaje de la Patagonia chilena se entrelaza con un misterio escalofriante. Ah, sí. Hoy nos adentramos en la Isla de los Muertos. Exacto. Un nombre que susurra tragedia e intriga a partes iguales. Efectivamente, un pequeño islote en el delta del río Baker, aparentemente insignificante, pero que guarda un secreto que nos hiela la sangre. Un cementerio del siglo XX. Con tumbas que esconden historias tan frías como el viento que azota la región. Un cementerio en una isla desierta. Ya solo eso despierta mi curiosidad. Ya, ¿Qué nos puedes contar de los que descansan allí? Sí. ¿Quiénes eran? pues eran trabajadores. ¿Qué les trajo a este rincón olvidado del mundo? De la sociedad explotadora del Baker, es una empresa que a principios del siglo XX dominaba la zona, ¿Ah? con la tala de árboles y la ganadería como principales actividades. ¿Ya? Atraídos por la promesa de trabajo y una vida mejor, estos hombres, en su mayoría chilotes, se encontraron con una realidad mucho más cruel. Imagino que la vida en la Isla de los Muertos no sería un camino de rosas, precisamente. ¿Qué sabemos de las condiciones en las que vivían estos trabajadores? Pues los registros históricos, aunque escasos, nos hablan de un panorama desolador, condiciones de trabajo inhumanas, un trato cruel por parte de la empresa y un abandono que lamentablemente tuvo consecuencias fatales. Es escalofriante pensar en la dureza de sus vidas aislados en una isla remota a merced de una empresa que parecía más interesada en el beneficio que en el bienestar de sus trabajadores. Y la tragedia no termina ahí. No, El cementerio alberga 34 tumbas marcadas, pero se cree que bajo la tierra podrían yacer hasta 25 almas más sin nombre, madre mía. sin lápida, olvidadas por el tiempo. Un escalofrío me recorre la espalda al pensar en esas tumbas sin nombre, ¿verdad? Sí. Es como si la propia isla quisiera guardar el secreto de su destino. ¿Qué les ocurrió a estos hombres? Esa es la pregunta ¿Fue la dureza del trabajo, alguna enfermedad o algo más? que nos atormenta, la niebla que envuelve la isla y sus muertos. Las teorías son diversas. Mm. Hambre, escorbuto, accidentes. Ya. Incluso se susurra sobre enfermedades desconocidas. Enfermedades desconocidas casi suena a una maldición, ¿no crees? No es de extrañar que las leyendas locales hablen de sucesos extraños en la isla de los muertos. Ya. La falta de respuestas claras solo alimenta el misterio. Y mientras tanto, la isla guarda silencio, como si se negara a revelar la verdad sobre lo que ocurrió entre sus árboles y sus tumbas. Lo que me resulta más inquietante es que, a pesar del horror que se respira en la isla de los muertos, también hay una historia de resistencia, una lucha por la dignidad humana que se niega a ser borrada por el viento y la lluvia. Resistencia, dices. La verdad es que con la imagen que me estoy formando de la isla me cuesta imaginarlo. ¿A qué te refieres? Piensa en esos hombres lejos de sus hogares enfrentándose a condiciones inhumanas, a la soledad, al miedo. Y aún así, en medio de la desolación, encontraron la fuerza para crear un espacio donde honrar a sus muertos. Un cementerio. Un cementerio en una isla desierta. Un acto de respeto hacia sus compañeros caídos, un desafío a la indiferencia de la sociedad explotadora del Baker. Es increíble cómo el ser humano encuentra la manera de aferrarse a la esperanza, incluso en las situaciones más extremas. Sí. Un cementerio en un lugar tan remoto, sin duda, una muestra de la profunda humanidad que se esconde incluso en los momentos más oscuros. Y la resistencia no se limita a la creación del cementerio. La memoria de lo ocurrido en la Isla de los Muertos ha sobrevivido gracias a los relatos de los descendientes de aquellos trabajadores que han mantenido viva la llama de la verdad durante generaciones. Es como si la propia isla le susurrara la historia al oído para que no caiga en el olvido. Historias que se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, manteniendo viva la memoria de lo que allí sucedió. Exacto. A pesar de que las autoridades han intentado silenciar este episodio, Mm. la gente ha luchado por mantener viva la memoria a través de canciones, poemas, historias, una forma de honrar a los muertos y de exigir justicia por lo sucedido. Una lucha contra el olvido, contra la indiferencia. Me pregunto qué papel jugó la sociedad explotadora del Baker en todo esto. ¿Hay algún registro? ¿Es su versión de los hechos? ¿Intentaron alguna vez justificar lo sucedido? Lamentablemente, la sociedad explotadora del Baker, como muchas empresas de la época, priorizaba el beneficio económico por encima del bienestar de sus trabajadores. Ya. Los registros de empresas son escasos Ajá. y poco reveladores y no muestran ningún interés por aclarar las circunstancias de las muertes en la isla. Silencio e indiferencia. Parece que la sociedad explotadora del Baker optó por mirar hacia otro lado, dejando que la niebla del olvido cubriera sus acciones. Y esa actitud, ese intento de borrar la historia, hace que la lucha por la memoria sea aún más importante. La Isla de los Muertos nos recuerda que la verdad a veces se esconde en las sombras, pero que siempre hay quienes se niegan a dejar que la oscuridad la engulla. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la historia no se repita? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos. La Isla de los Muertos es un recordatorio
de que el progreso no puede construirse sobre el sufrimiento de los demás, de que la dignidad humana debe estar en el centro de cualquier proyecto. Una lección que no debemos olvidar, una llamada a la acción para construir un futuro más justo donde la ambición nos imponga la compasión. Y donde la memoria de aquellos que sufrieron como los trabajadores de la sociedad explotadora del Baker sirva como guía para no repetir los errores del pasado. Y a pesar de su pequeño tamaño y su ubicación remota, la Isla de los Muertos se ha convertido en un símbolo que trasciende sus límites físicos. ¿Un símbolo? ¿De qué exactamente? Un símbolo de la lucha obrera de la resistencia frente a la injusticia de la memoria colectiva que se niega a ser silenciada. Ya veo. La isla, como un grito ahogado en la inmensidad de la Patagonia, nos recuerda la importancia de recordar a aquellos que la historia intentó olvidar. Es cierto, es como si la isla misma se negara a desaparecer, a ser engullida por el olvido. Y a través de ella las historias de aquellos hombres resuenan con más fuerza. Hablabas antes de canciones poemas que otros testimonios han mantenido viva la memoria de la tragedia. Hay un libro que me gustaría mencionar, La tragedia obrera de Bajo Pisagua Río Baker, 1906, del investigador Mauricio Osorio Pefort. Ajá. En él se realiza una exhaustiva investigación histórica sobre lo ocurrido en la Isla de los Muertos, recopila testimonios, documentos y fotografías que nos permiten reconstruir, al menos en parte, la verdad sobre las condiciones de trabajo inhumanas a las que se enfrentaron estos hombres. Un intento por arrojar luz sobre un episodio oscuro, por rescatar del olvido las voces de aquellos que fueron silenciados. Exactamente. Y no solo eso, el libro también analiza el contexto social y político de la época, mostrando cómo la tragedia de la Isla de los Muertos se enmarca en un sistema de explotación y desigualdad que lamentablemente era común en aquellos años. Es decir, la Isla de los Muertos no es un caso aislado, sino un reflejo de un problema mucho más amplio y profundo. Así es. Y este libro, junto con los relatos que se transmiten de generación en generación, nos ayudan a comprender la complejidad de la tragedia y su impacto en la historia de Chile. Nos muestra cómo las acciones de unos pocos pueden tener consecuencias devastadoras para muchos y cómo la búsqueda de la justicia y la verdad puede ser un camino largo y difícil. La Isla de los Muertos, con su nombre que evoca la muerte, nos habla en realidad de la vida, de la lucha por la dignidad, de la importancia de recordar. Es un lugar que nos invita a reflexionar, a no olvidar a luchar por un futuro más justo y humano. A pesar del silencio y la niebla, la Isla de los Muertos nos sigue hablando, instándonos a escuchar, a comprender y a actuar. Y con esta reflexión nos despedimos de nuestros oyentes, dejando que la historia de la Isla de los Muertos resuene en sus mentes. Exacto. Un lugar donde el misterio y la tragedia se entrelazan con la resistencia y la esperanza, recordándonos que el pasado nunca muere del todo y que sus ecos pueden guiarnos hacia un futuro mejor.